Vera Carlos. Chao, Hola, Carlos, ¿cómo hola. estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Se me oye? Yo te oigo súper bien. Perfecto, yo también a ti. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Contenta de esta reunión, de este reencuentro. ¿Verdad? Me quiero disculpar por si hay ruido de fondo, porque vivo a una cuadra del Zócalo de México, de la Ciudad de México, y está el Fan Fest de fútbol. A ti te ha tocado en Bogotá con victoria colombiana y aquí estamos a todo dar. Las Entonces, bubucelas andan a todo dar. va a haber 700.000 personas así en la calle. Sí, cabal. Qué bueno. Así que estás en Bogotá cantando la Mimi de la Bohème. Sí, qué ilusión cantar en Latinoamérica. Es mi debut en Sudamérica. Yo nunca había estado en esta parte del mundo. O sea que es mi Fíjate. debut acá. Y ando súper Guau. contenta porque los colombianos, mucho Sí, amor a los divino. colombianos, son súper buena onda. Qué cultura más linda, la gastronomía, el paisaje, el país, la gente, el hablado. Educadísimos, qué bonito hablan, ¿verdad? Sí, Muy bonito. Y estás con un reparto muy joven de cantantes colombianos, así que maravilloso. sí. Bueno, Ah, qué y bien, tú me estás alegro. en México siempre. Yo estoy en Ciudad de México, sigo viviendo aquí, ya no estoy al frente del grupo que estaba, pero estoy entonces muy concentrado en la pedagogía vocal con mucho más tiempo, también para estudiar piano, incluso para estudiar canto, que hace tiempo que yo no le daba mi propia voz, más que para dar clases, y leyendo 1.000 libros por mes, o sea, leyendo muchísimo, tanto por gusto como por estudio de pedagogía y también celebrando libros nuevos que van saliendo de los que les quiero hablar también. Exacto, esta semana publicaste en tu Facebook dos libros, ¿no? Así es. Uno que era de pedagogía y otro que era de canto, ¿no? Sí, justamente, si quieres, les comento un poco. La verdad es que es una alegría enorme porque son dos personas que son amigos míos y que conozco hace tiempo y que además llevan muchos años como profesionales de la voz y del Ujú. trabajo con cantantes y que están publicando aquí en México. No hay Ah, tanta qué bonita. literatura. No hay tanta literatura traducida al español de la pedagogía más moderna, más avanzada del canto, digamos, Ujú. y menos creación verdaderamente original en español. Entonces, el primero de ellos, que fue el primero que me llegó, es de Pablo Bunia, que es este libro que se llama La voz integrada, La voz. estrategias para optimizar la voz cantada y hablada. Pablo Buniak, que está aquí, que creo que estará por ahí escuchándonos, además, dijeron los dos autores que se iban a unir, así que a lo mejor luego mandan un comentario. Nítido. Pablo es cantante profesional, licenciado en Educación Artística por la Universidad Veracruzana, profesor certificado de Técnica Alexander por la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, es argentino ya afincado en México hace mucho, y por la Society of Teachers de Alexander Technic de Londres. Además, ha estudiado con Marco Guzmán en Chile, Ahí estamos conoce. conectados. Dice saludos. Ahí Bienvenido, estamos, Pablo. Pablo. Estamos Venimos hablando a mal hablar de tu libro. hablando mal de ti. Entonces, Pablo es alguien que trabaja sobre todo desde la voz y la técnica Alexander. Son muchos, es fabuloso, es uno de los grandes profesionales de técnica Alexander en Latinoamérica, trabajando en varios países, dando muchos cursos muy constantemente, y él mismo ha escrito, me contó cómo se aprovechó la pandemia para encerrarse, para ponerse a escribir, a repasar sus apuntes y ha confeccionado, ha escrito este libro muy cuidado que él mismo ha formateado, me contó cómo aprendió a hacer el maquetaje y toda la maquetación del libro y ha hecho este libro tan bonito, tan maravilloso. Eh, Fíjense qué bien presentado, qué bonito, con ilustraciones a color. Y va mezclando todo el rato los lazos, los puentes entre la técnica Alexander y la voz cantada. Nítido. Teniendo, sí, fantástico, fantástico. Está muy bien organizado, muy bien escrito. Tiene muy buena bibliografía además para que podamos encontrar, si nos interesa más, reflexiones sobre su vida, su aprendizaje sobre la voz y sobre la técnica Alexander.
Y me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que yo no sabía, dentro del capítulo de técnica Alexander, el uso de la técnica del susurro de la vocal A. Y el susurro me lleva al whispered chiaroscuro de Ken Boseman, del que hemos hablado. Y entonces aquí vienen varios capítulos o varios apartados en capítulos sobre cómo utilizar la A, por ejemplo, la vocal A susurrada para pensar en muchas cosas, en flujo de aire, en quitar constricción. Y otro tema que me ha gustado muchísimo del libro es el desarrollo de la propiocepción. La visión interna, el escaneo constante del cuerpo, más allá de las sensaciones, este body mapping que precede al canto. Eh, Súper bueno, Adriana, te lo recomiendo muchísimo. Sé que está en Amazon, sé que está, si no que nos corrija Pablo, tanto en Kindle como pedirlo por Amazon. Creo que Pablo, Amazon, mira. sí, creo que Pablo recomienda, ahora nos dirá si no él, creo que Pablo recomienda, y yo también creo, por mi experiencia, más pedir el libro físico, Sí. porque el formato en Kindle no siempre es tan sexy como vemos aquí, tan bien presentado. Ay, qué bonito. Está muy bien, tiene un mérito enorme que autores hispanoparlantes creen literatura. Verdaderamente este libro merece la pena que haya, sé también por Pablo que se lo están traduciendo al inglés. Ay, qué Eh, bonito. Pero me Mira, ahí encanta que está escrito en español, primero. está escrito en español primero. Y ahí nos dice Pablo, el libro físico está mejor. Nítido. Pablo y yo quedamos hace unas semanas para tomar un café, me regaló el libro, se lo agradezco muchísimo y me recomendó eso, que los interesados lo pidan, por favor, directamente en físico porque es mucho mejor formato y le van a sacar mucho más provecho. Es bellísimo. Tiene, fíjate, tiene fotos de Alexander, o sea, fotos históricas, etcétera. Y es un tema que yo he trabajado bastante desde que yo fui a Londres a estudiar como director de orquesta. Empecé con George Hughes, un profesor de técnica Alexander irlandés, como es irlandesa también Louise Phelan, que trabaja también aquí, compañera de Pablo. Entonces es un tema que yo sé que tú le das mucha importancia. En el tiempo que yo te conozco, he visto la importancia que le das al conocimiento del cuerpo y a fijarte mucho qué está cambiando en el cuerpo. No, Por mis ejemplo, articulaciones, que está mal, que está bloqueando el sonido, dónde estoy respirando de una forma cerrada o dónde me estoy torciendo. Porque al final de cuentas, en realidad, a ver, Carlos, si uno es no bloquear la voz, ¿no? Y después ella sale sola, pero así es. tenemos problemas físicos. Yo he tenido como 3 operaciones que me han cambiado la forma de percibir el cuerpo, entonces tengo que saber cómo funciona el cuerpo para poder darle esa libertad a mi voz, que también ayuda en otros sentidos a conocer también quién es uno y es un aprendizaje integral, diría yo, de la personalidad de un cantante. Y esto de la técnica Alexander me parece fantástico. Acá tengo el índice del libro, logré verlo Ajá, en el sí, sample. Y dice mi recorrido y acercamiento a la técnica Alexander. Y me encanta que el primer tema es la música en mi vida. Mi sí. primera clase de técnica Alexander y mi formación como profesor de técnica Alexander, porque me imagino que, o sea, hay mucha gente que no sabe qué es la técnica Alexander. Así es. Sí, estoy seguro. Y yo cuando llegué a Londres, 1988, hace ya un rato, nunca había oído hablar de ella, pero poco a poco se fue instalando, digamos, en los grandes colleges de Gran Bretaña y todos los alumnos que queríamos técnica Alexander y por supuesto los de canto, pero también de instrumentos. Piensa en un guitarrista, la postura que tiene que mantener, un violinista. Violinista, Eh, ¿no? Con el violín acá, la tensión que puede generar en el cuello, en el hombro, en el brazo, en la muñeca, todo eso, sí, son sí, yo temas me importantes.
Yo me acuerdo con George, mi profesor de técnica Alexander, dice, quiero venir a tu casa a ver cómo estudias, qué postura tienes, Eh, cómo tocas el piano, necesito verte dirigiendo. Entonces es muy importante que todo esto se haga en acción, con que nos tienen que ver, no es llegar y que te hagan un masajito y te muevas por la habitación. Eso está muy bien, pero te tienen que ver en acción y tienes que ver, es que cuando cantas no estás haciendo eso. Y Exacto. de ahí viene la propiocepción, la conciencia de qué estoy haciendo. Fíjate que lo que me hace gracia que mi primera línea que he puesto hoy en mis apuntes es liberar la voz. Y tú estás hablando de eso, que al final se trata de liberarse para que salga lo que tiene que salir. Exacto. Y son cosas, o sea, de verdad, yo no sé, va a sonar muy hippie lo que voy a decir, pero me he vuelto muy consciente de la parte emocional del cantante, todo lo que uno lleva encima y cómo eso te puede afectar a la hora de cantar porque te crea tensiones en el cuerpo. Por ejemplo, les voy a compartir una anécdota así. Yo cuando estaba cantando en Salzburgo, invité a mi osteópata que tengo en Salzburgo a venir a ver una de las funciones y me decía, es muy interesante verte porque cuando estás así de frente, tus hombros están, o sea, balanceados. Cuando te haces a la derecha y le das tu lado derecho al público, levantas el hombro y es como que te estás protegiendo. Y yo, ¿de dónde viene esto? ¿No? Porque hay un montón de cosas subconscientes que tenemos y trabajamos con el cuerpo. A ver, no es que podemos guardar el Ujú, ujú, instrumento y se olvida uno de la vida. ujú. Entonces, hubo una gran investigación de qué representa la parte derecha del cuerpo, qué representa la parte izquierda del cuerpo, qué significa este movimiento, de dónde viene ese movimiento, de dónde vienen esas emociones, es miedo, qué es. Entonces, es Sí, una parte que me ha hecho evolucionar mucho respecto a cómo el cuerpo te afecta a la hora de cantar, que a veces puedes entender todos los conceptos del mundo, pero ¿por qué no me sale? Dice uno, ¿no? sí, sí, yo creo que no es nada hippie ni ninguna tontería lo que dices. En la clase de canto, creo que cuando esta semana yo, por casualidad, he conocido a nuevos alumnos que han venido a consultas y creo que el profesor de canto estamos inmediatamente intentando tener una sensibilidad hacia cómo percibimos a esa persona, cómo se está. Igual que Pablo nos cuenta en el libro un poco sobre su periplo con la voz, con la técnica Alexander, a mí me gusta que me cuenten un poquito eso mismo cuando viene un alumno a consulta, no solo lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan y qué emociones parecen estar reflejando sobre lo que ha pasado, si ha habido un trauma, ha habido un problema, etcétera. Y es, Cantar, ver, sí es importante, no crean que no es importante. Uno piensa, yo necesito aprender a cantar la nota aguda. La nota aguda no te sale por un montón de otros problemas que estás cargando. Y siguiendo en la línea de lo que estás diciendo, o sea, incluso acá el tema 2, el capítulo 2 del libro de Pablo dice la historia de Frederick Matías Alexander, los problemas vocales de Alexander, el uso de uno mismo y del descubrimiento a la enseñanza. O sea, el uso de uno mismo. Es así es. exactamente lo que estamos hablando. Yo creo que la gente no se da cuenta de que Frederick Alexander viene como actor de un trauma donde verdaderamente pierde la voz y se da cuenta de que ya no puede seguir como actor. Y es, o sea, que pensamos que es todo corporal o danza o teatro. Sí, es teatro, pero viene de problemas con la voz. Y de no poder liberar su voz, como dices tú, y entonces también encerrarse a decir, a ver, hay algo aquí que no funciona, yo no me entiendo, no entiendo mi cuerpo, no sé qué está pasando y tengo que verdaderamente entrar dentro de mí para entender mi voz. De ahí viene la técnica Alexander y es interesantísimo que venga de eso, del mundo vocal, ya sea de actor o ya sea de cantante. Porque al final es lo mismo, es exactamente lo mismo, es liberar la voz y tener una serie de registros de colores, una gama de un abanico expresivo con el cual jugar. Lo último que a mí me interesa como profesor de canto es el agudo. De verdad que es lo último. Sí, Así que trabaja que, alrededor así. del centro de la voz, la emisión, la respiración.
tu postura. Incluso acá el capítulo 4 es los hábitos, ¿no? ¿Qué son los Sí, hábitos? Hábitos posturales, hábitos de uso vocal, cómo cambiar hábitos. Qué buen libro este, ya es solo de muy leer el bueno. índice me dan ganas de leerlo. Es muy bueno. Luego tiene la voz y la totalidad, sistema fonatorio, coordinación cuerpo-mente-voz, eh, cómo interferimos en la respiración, qué implica una respiración natural, el control primario, me encanta, cómo interferimos en la libertad laríngea, reeducación, hábitos fonatorios, eh, luego va hablando de la resonancia y cómo interferimos en ella, e integrando todos estos sistemas. Y me encanta que el primer subcapítulo es esta A susurrada. Yo he estado trabajando mucho con el susurro de Chiaroscuro de Ken Boseman los últimos años, Ujú. como sistema donde entiendes qué estás haciendo sin necesariamente fonar. Y es como un pre-phonation tuning que cuando luego tú ya pones la fonación, hay mucho trabajo ya hecho de comprensión de cómo utilizamos el cuerpo. Mm. Muy buen libro, muy maduro, muy serio, muy atractivo, muy legible, muy fácil de ir de la mano de Pablo y verdaderamente que creo que es una adición muy buena a la biblioteca de los cantantes en español. Y cuando salga en inglés estaremos haciendo campaña por él en inglés también. Sí, hombre, la voz integrada de Pablo Buniak. Así es. Bueno, estrategias para optimizar la voz cantada y hablada. O sea que si Así. ustedes también hablan para la radio o trabajan en la radio, esto les puede servir. Y con la ventaja de que Pablo además está en activo, es profesor en activo, trabaja en Ciudad de México y en otros países y también trabaja en línea. Lo que yo voy a hacer y hará también Adriana es pondremos un enlace a su página, estará en mis redes sociales y podrán a través de ahí, y ya les digo, está en Amazon y les volvemos a repetir que recomendamos pedir a que tarde un poquito más que llegue el libro físico porque está mucho mejor de formato que el Kindle, que no depende de Pablo el Kindle. Ese es el primer libro.